Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el contexto del Sermón de la Montaña, el primero de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Después de las bienaventuranzas, Mateo 5, 1 al 12, y de la definición de quien las vive como sal y luz del mundo, versículos 13 al 16, Jesús enuncia algunos principios generales que delinean características de sí mismo y del discípulo. Jesús comienza asegurando que no ha venido a abrogar la Torá, a quitarle su autoridad, sino precisamente a cumplirla, a revelar su pleno significado, realizándolo ante todo en su persona y en su misión. Enseguida vemos cómo Jesús crea 6 contrastes, diciendo: han oído que se dijo a los antepasados, y él agrega: pero yo les digo. Con lo cual ofrece una interpretación de la Torá más autorizada y auténtica que la que proporcionaba la tradición de los maestros de Israel. Nos detenemos hoy en el capítulo 5, versículo 20, el principio general, la justicia mayor, y luego en su aplicación concreta en uno de los 10 mandamientos. El mandamiento quinto que dice no matar. Es lo que encontramos en el capítulo 5, versículos 21 al 26 de Mateo. Detengámonos en el principio general, el principio que hace diferente a un discípulo de Jesús. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Dos elementos fundamentales nos sirven de presupuesto para ponderar el alcance de esta frase de Jesús. Primero, la ley, o Torá en hebreo, es el mayor don que Dios le ha dado a Israel. Este don se entiende en el marco de una experiencia vital de alianza. Es lo que le da al pueblo de Dios la posibilidad de vivir en justicia conforme a la voluntad de su Señor. Y esta Torá, que podríamos llamar mejor la enseñanza, es admitida por el mismo Jesús como una vía de acceso al reino. Según este mismo Evangelio de Mateo, Jesús no creó un mandamiento nuevo, una norma nueva. Eso es Juan 13. Aquí en Mateo no, sino que Jesús se valió de un camino ya conocido y recorrido por otros. Un camino interpretado, pero no sustituido. El segundo elemento es que el Jesús de Mateo actualiza la ley para hacer posible su aplicación, para que no se quede en letra muerta. Jesús, como veremos enseguida, va al corazón de la ley, captando y explicitando su intención original. Más que reemplazar la Torá con otra enseñanza, más bien con autoridad, con su propia autoridad,
la que él dirá, pero yo les digo, de esa manera, levanta el velo y revela su profunda justicia para que sea posible una observancia auténtica. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Miren, escribas, fariseos, ha dicho Jesús en Mateo 5:20. Para Jesús no es suficiente la observancia señalada por los teólogos de la época, los intérpretes oficiales de las escrituras, que eran los escribas, ni tampoco esta actitud de los creyentes comprometidos y observantes, al pie de la letra, que se habían asociado en el movimiento que conocemos con el nombre de los fariseos. Ni como los escribas, ni como los fariseos. Jesús quiere una justicia mayor, literalmente más abundante. Lo digo así porque el texto griego dice periseuo, desbordante, que excede a lo indicado por las escuelas rabínicas y que generalmente estaba fijado en los raciocinios jurídicos de la casuística. Jesús no quiere discípulos leguleyos, quiere discípulos del reino. Y esto no es relajamiento, todo lo contrario, es radicalidad. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Este mayor que no es una comparación cuantitativa, como quien dice para hacer más cosas. No, se trata de una práctica de la justicia que se expande, que llega a todos los sectores de la vida, que la impregna completamente, sobre todo en el hablar, que es el modo de relación humana por excelencia. Además, Jesús también quiere que la justicia practicada sea observada, vivida por quienes la indican a los demás. Es de la vivencia misma que depende el estilo y el contenido de lo que se predica a otros. Y bueno, después de este principio que está en Mateo 5:20, si vuestra justicia o la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora Jesús enseguida sigue con ejemplos concretos de esta justicia mayor o radical por parte de sus discípulos que quieren entrar en el reino. En el lenguaje técnico de los biblistas, lo que sigue se le llama las antítesis, 6 contraposiciones enunciadas por Jesús. Yo prefiero la idea de una actualización, y en esto sigo a los biblistas que han estudiado Mateo recientemente. Más que antítesis, hoy los biblistas hablan de actualización, o mejor, en el sentido todavía más técnico, de una intensificación de los preceptos. No es que Jesús esté colocando en pelea el Antiguo y el Nuevo Testamento, de ninguna manera. Lo que está es intensificando, actualizando desde el reino aquella primera palabra dicha por Dios en el Decálogo. Y nos detenemos en esta ocasión en la primera intensificación, que está basada en el quinto mandamiento, que todos conocemos de memoria: no matar. Veamos el texto. Dice Jesús: han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Pero yo les digo a ustedes: todo el que se enoje con su hermano debe ser sometido a juicio. Pero quien le diga a su hermano imbécil tendrá que ser llevado al Sanedrín, y quien le diga necio será destinado al fuego de la gehenna. Es curiosa esta intensificación de la norma. Jesús considera asesinato acciones que en términos estrictamente jurídicos no lo serían. Notemos 3 expresiones clave en boca de Jesús. La primera: tu hermano. Tu hermano. El término se repite de forma explícita 4 veces en este pasaje, 4, sin contar las implícitas. Es un énfasis de Jesús que subraya el hecho de que mantener viva la relación con el hermano es un valor fundamental para un discípulo de Jesús. Tu hermano. No pierdas a tu hermano. 2. Segunda expresión clave:
todo el que se enoje. Bueno, ya habíamos visto en la primera anotación que en la lógica de este discurso lo que se mata en realidad no es un cuerpo, sino un vínculo fraterno. Y por eso la segunda anotación, segunda clave. Todo empieza con una ruptura de la relación en un día de rabia. Todo el que se enoje. El primer terreno del asesinato es el propio corazón de quien se siente ofendido. La rabia es un sentimiento interior que Jesús ya considera una forma de homicidio. Antes de convertirse en acción, en un puño o en un puñal que asesina, la violencia eclosiona, explota en el corazón humano. Y este instinto es el que hay que resistir, reprimir. Tal cual. Desde este punto de partida, el de una interioridad alterada, con una rabia, Jesús describe ahora los pasos que llevan a un asesinato ya consumado. La rabia que lleva a la agresión verbal. Primero es interno, pero luego viene el insulto. Y del insulto ya se pasa a la negación de la existencia del otro. Es lo que describe este texto. Lo que Jesús enseña con esto es que hay que atajar el proceso desde la raíz. Hay que hacer una sanación desde el primer instante, porque si no se hace, se da curso a un camino de violencia y vienen las consecuencias que ya conocemos. Quedarse con ese mal espíritu ardiendo por dentro, aplazar la recomposición de las buenas relaciones es tan grave que Jesús describe tres instancias judiciales ante las cuales habría que responder cuando la onda dañina de la violencia va progresando. Responderás, dice, cuando te enojes, vas a tener que responder por esa rabia ante el tribunal local. Luego Jesús sigue. Y cuando insultes a tu hermano, responderás ante el tribunal nacional. Era el Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de esa época. Y cuando tú mates a tu hermano en tu corazón hasta el punto de volverlo insignificante, en arameo raca, cabeza hueca, ese para mí no vale, eh, imbécil, ponen algunas traducciones, eh, cuando tú matas a tu hermano en tu corazón, responderás ante el tribunal de Dios. Es lo que dice, será reo de la gehenna, es decir, ante Dios mismo. La tercera expresión está en el imperativo ve tú primero. Pasamos al imperativo de Jesús, al verbo que va a marcar la diferencia. Quiere decir que lo que Jesús pide es que se tome la iniciativa, que se tienda la mano, que se den pasos concretos para que haya reconciliación y paz, para que se restauren las buenas relaciones. Y esto está dicho no con un imperativo, en realidad con dos. Primero con el mandato de ir. Ve al encuentro de ese hermano ofendido. ¿Y cómo? Deja de lado la ofrenda ante tu altar, eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Deja de lado la ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, a hacer las paces con el hermano herido. Primer imperativo, ve primero a reconciliarte. Pero Jesús lo completa con una pequeña parábola luego, de una persona que tiene una deuda y que, bueno, tiene que responder y el otro lo acusa y le arma un litigio jurídico y lo lleva al tribunal. Y Jesús dice, oye, cuando eso te pase, no esperes llegar al tribunal. Ponte de acuerdo. Primero fue de primero reconciliarte. Ahora ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino. ¿Qué quiere decir esto? Jesús manda hacer actos de conciliación antes de que las cosas pasen a una instancia judicial. La enseñanza es clara. Hay una prioridad. Hay algo que es más importante de lo que tú consideras más importante. Esto es la reconciliación con tu hermano. Y es tan importante que te cambia la agenda religiosa. Para un judío, cuando iba al templo, nada se le podía atravesar. Nada era más importante que su relación con Dios.
cuando iba a presentar la ofrenda. Todo lo demás pasaba a segundo plano. Ahora Jesús dice, oye, hay algo que te puede cambiar la ruta, que te puede alterar la agenda, incluso la religiosa. ¿Qué cosa? Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y esto es lo que Jesús está enseñando hoy. Uno, no dejes perder la relación con tu hermano. La fraternidad es el valor número uno. Recordemos cómo se ha acentuado la palabra hermano. Dos, trabaja los sentimientos negativos desde el principio, porque todo comienza en el corazón. No dejes que la rabia te lleve al desprecio, porque despreciar e ignorar equivale a matar. La primera muerte ocurre en el corazón. Cuando ocurre un asesinato, ya se consuma físicamente, ya hacía rato que esa persona la había matado en el corazón. Y Jesús dice, cuidado, ahí empieza todo. Tres, tiende puentes de reconciliación. No levantes muros, no generes distanciamientos, puentes de comunión. Para que la fraternidad sea posible, es necesario entonces frenar la agresión, apagar la ira antes de que se convierta en violencia, detener el lenguaje que puede matar con palabras ofensivas. Esto que se le pide al discípulo vale para todas las relaciones humanas, pero es un distintivo del discípulo. Abstenerse de la violencia, por una parte, y buscar la reconciliación en positivo, por otra, es mucho más importante y decisivo que cualquier acto de culto que se le haga a Dios. Porque, porque lo que Dios quiere es la reconciliación entre los hermanos antes que la reconciliación con Él. Es lo que dice el texto. Y en este sentido, tiene razón Jesús cuando dice que ha llevado a cumplimiento la ley, le ha dado su sentido. Mis queridos amigos, este es el sentido de la Torá. Esta es la justicia mayor del reino de los cielos. Este es el pasaje entonces que leemos en este viernes de la primera semana de Cuaresma y se pone a nuestra consideración. Es un texto fuerte. Y en esta enseñanza tenemos características distintivas de Jesús y de sus seguidores, como dijimos al inicio. Pues volviendo sobre el texto leído de Mateo 5, 20 al 26, te propongo que extraigamos juntos algunas lecciones para permitirle a la palabra que haga eco en nuestro corazón. Primera lección: apostar por una justicia mayor. Apostar por una justicia mayor. En el lenguaje bíblico se trata de encontrar y de poner en práctica el sentido profundo de la palabra de Dios y no quedarse simplemente con los enunciados. De un discípulo de Jesús se espera una práctica de la justicia que vaya más allá de la letra, que se convierta en un estilo de vida, que no se quede en el legalismo de los escribas y los fariseos. Y claro, ya lo vimos, Jesús no abole, sino que le devuelve a la Torá su propósito original, como en el caso del asesinato que Jesús puso como ejemplo, donde la cuestión no es solamente el matar físicamente, sino todo mal que se le haga a un hermano. Eso ya es matar. Pues sí, tratar mal a los demás es también una forma de asesinato. Miren la radicalidad de Jesús. Pero Jesús pide todavía ser más radicales en la práctica del mandamiento, intensificando lo que este mandamiento pide. O sea, no te contentes con lo que no hay que hacer, o sea, no matar, sino con lo que sí hay que hacer. Reconcíliate. Preocúpate por la reconciliación. Segunda lección, viene de lo que acabo de decir. Apostar por la paz y la reconciliación. ¿Quién no lo quisiera? ¿Quién no quisiera bonitas, agradables, sanas relaciones? Sin embargo, sentimos la necesidad de descargar el mal que nos habita y alimentamos rencores.
Nos movemos entre los dos extremos de la calladera, de la negación de la palabra, pero con el corazón ardiendo de rabia, o nos maltratamos con groserías, con palabras ofensivas e insultantes. En ambos casos, el silencio o la agresión verbal, ambas, son actitudes que generan distanciamiento y que hacen mucho daño. En el mundo rabínico, por cierto, ya existía el dicho: quien odia a su prójimo es un homicida. Pero fíjense ustedes, Jesús va mucho más allá, intensificando el mandamiento no matarás con los imperativos positivos de la recomposición de la relación. Ve tú primero a reconciliarte, o el segundo imperativo, ponte de acuerdo con. Jesús nos está pidiendo que creemos nuevas oportunidades con aquella persona que tiene algo contra mí, contra nosotros. Jesús abre la puerta de una fraternidad más viva, hecha de abrazos de reconciliación. En el fondo, no es otra cosa que la práctica de las bienaventuranzas. Jesús ya lo había dicho: tengan hambre y sed de la justicia, sean misericordiosos, sean puros de corazón, sean obreros de la paz. Bienaventurado tú. Eso es ser sal de la tierra, luz del mundo. Por lo tanto, lo que Jesús está pidiendo es la práctica de las bienaventuranzas. La justicia de la que el Señor nos pide que seamos administradores consiste en hacer posible ese camino de recomposición de relaciones rotas. Y miren el imperativo: ve tú primero. Ponte de acuerdo, haz conciliaciones. De nada sirve subir los peldaños de un altar para ofrecer algo a Dios si no hemos decidido primero traspasar el umbral de quienes pueden habernos herido. Sin este ir primero, toda vida religiosa es una existencia idólatra que nada tiene en común con el Padre de Jesucristo. Sería un Dios hecho por el hombre para bendecir nuestros actos de violencia. Y eso es corrupción religiosa. Jesús dice: ve tú primero a reconciliarte. Para Jesús no tiene sentido estar al pie de un altar, pero lejos del corazón del hermano. Y agrega: y ponte de acuerdo, concilia mientras vas caminando. Para Jesús el camino discipular está labrado, trillado por actos continuos de reconciliación, porque un discípulo suyo educado en el reino tiene la capacidad de arreglar las relaciones antes de ir a un tribunal a que se lo resuelva un juez. ¿No les parece que esta enseñanza es realmente grande? Extraordinaria, ¿verdad? Y por último, tercera lección, no lo olvidemos nunca: no basta con no matar. Es necesario crear oportunidades para que el otro viva más y mejor. De hecho, siempre hemos entendido la experiencia del perdón como un poner fin al mal ya infligido. En la intención y en el deseo del Señor, la disposición para la reconciliación tiene en vista, ante todo, un incremento del bien. No es simplemente hacer la paz, es restaurar las relaciones y vivir ahora una nueva etapa donde nos queremos más y crecemos juntos. No basta con no matar. Es necesario evitar llegar al punto en que esa persona se relacione conmigo como si yo no existiera. O al revés, peor, que yo actúe como si ella ya no estuviera ahí, como si se me hubiera muerto. No basta con no matar. Es necesario asegurarse de que el hermano nunca se convierta en mi enemigo. Es necesario que el hermano nunca se me muera en el corazón.